algunas reflexiones que me voy a permitir compartir, pero que definitivamente considero son fundamentales en este momento socializar, dado el momento actual que cursa en esta anualidad legislativa, donde es un momento de transformaciones, básicamente con 3 temas: salud, pensiones y el componente laboral, y obviamente siendo el de nosotros como sector, el de salud, el que actualmente está en pleno debate en el escenario congresional, habiendo superado el primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara e iniciándose el siguiente proceso en la plenaria de la Cámara. Justamente hemos estado en esta semana trabajando con algunos de los aquí presentes, buscando escenarios que procuren de manera concertada la construcción de un camino en busca de la viabilidad hacia un sistema como el que queremos y deseamos, en una aspiración válida y legítima, y no como el que en algunas ocasiones las evidencias de inconformidad demuestran que no es el que realmente nos merecemos tener. Entonces, con la gratitud y la introducción, me voy a permitir solicitar a los responsables del componente audiovisual que veamos este pequeño video, por favor. Logramos dar un paso más. No es una llegada, es un punto de partida para que este realmente sea el mejor sitio para ser atendido en salud en el distrito y el mejor sitio para trabajar en salud en el distrito. A partir de hoy son funcionarios públicos. Culminó el segundo ciclo de formalización laboral el AS local Cartagena de Indias con la posesión de 141 profesionales en salud y administrativos para completar un total de 451 colaboradores vinculados formalmente al centro asistencial. La transparencia y las buenas prácticas en el gerenciamiento de una entidad hospitalaria conducen a este tipo de escenarios. No son 141 personas las que hoy se benefician. Son 141 que representan otro tanto, que son sus acompañantes de los núcleos familiares, que te lo agradecen, porque van a gozar de seguridades, tranquilidades, pero también van a tener el reconocimiento que dentro de una entidad hospitalaria no son más personas vinculadas de una forma que no es como deben estar trabajando las personas en el sector, sino lo que algunos llaman de planta. El proceso de formalización laboral en este hospital, intervenido desde mayo de 2021 por la Supersalud, busca fomentar en el sector condiciones dignas de trabajo a partir de un estudio de suficiencia para la provisión de cargos y una gerencia responsable que propicie la autosostenibilidad del hospital. Trabajo en la S Cartagena de Indias, prestando mi servicio como médico desde 1996. He estado en varios puestos de salud. Ahora muy contento con la formalización laboral. Hemos visto muchos cambios favorables a todos nosotros los trabajadores y me siento muy contento de pertenecer a la empresa. Dar gracias día a día que nos levantamos por la labor que realizamos, por las personas que atendemos, como dice el doctor, es grande. Entre las condiciones priorizadas para el nombramiento del personal, se tuvo en cuenta la antigüedad en la prestación del servicio, la condición de madres cabeza de familia, colaboradores en condición de discapacidad y prepensionables. Bienvenidos a la planta del Hospital Cartagena de Indias. Colombia, potencia de la vida. Esto que acaban de ver ocurrió ayer en Cartagena, en un hospital público, la S Cartagena de Indias, que presta el servicio como plataforma pública de atención a las personas en el primer nivel de atención en los 3 escenarios territoriales de Cartagena, el componente urbano, rural y el insular. ¿Por qué lo muestro?
Porque esta es una entidad que en este momento se encuentra intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Intervenida porque el escenario administrativo, financiero y asistencial no conducían a un buen puerto esta entidad, y por eso la intervención de la superintendencia. Pero cuando llegamos al proceso de atender las responsabilidades de inspección, vigilancia y control del sector, quisimos demostrarle al país que formalizar laboralmente a quienes desde hace muchos años vienen teniendo una carga de peregrinaje cada mes, presentar cuentas, pagar seguridad social por ellos mismos, esperar que haya recursos para que les paguen y ver cómo los que están vinculados directamente con la entidad, si se les paga dentro de una rutina periódica, lógica, era posible. Y desde nuestra llegada hasta el día de ayer se han formalizado 505 personas. El grupo de ayer amaneció como contratista y durmió como funcionarios de planta de la entidad. Fueron 141, de ellos 131 del orden asistencial y 10 administrativos. Y no son 141 personas las beneficiadas, son 141 familias. Y esto se hizo en una entidad pública intervenida, con garantía y sostenibilidad de una formalización que implica un ejercicio presupuestal, pero también un manejo gerencial compatible con ese tipo de nueva responsabilidad institucional. Ese tipo de logros son los que pretende la reforma sectorial que tiene su trámite en el Congreso de la República, donde todos los trabajadores del sector lleguen a estar en una condición de formalización con todas las prebendas, tranquilidades, seguridades y protecciones que deben gozar quienes brindan su esfuerzo, dedican su tiempo y arriesgan sus vidas por el beneficio de quienes son sujetos de atención en este tipo de entidades. Lo mostré porque es la cuota inicial de la reforma. Es posible y debe continuarse en esa senda. Cuando nosotros recibimos la invitación para asistir a este evento y Julio nos sugirió este tema, un Estado fuerte y responsable para exigir que todos los actores del sistema de salud cumplan como premisa que el derecho a la salud sea efectivo, nos gustó mucho, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho. Y definitivamente no puedo estar más de acuerdo con este título, porque coincide con el sueño pretendido de todos: la observación, la dignidad y el respeto a los derechos, en este caso, el derecho a la salud. Entonces, viene una primera premisa que es sobre la cual estamos trabajando, y es que se requiere un Estado fuerte para poder exigir a los actores que intervienen en el sector el cumplimiento del ordenamiento jurídico que nos rige y que le da orden a un país, en este caso a un sector, pero que conduce a la defensa de un derecho, como es el derecho fundamental a la salud. La Superintendencia Nacional de Salud tiene dos principales líneas de trabajo. Una línea procura la defensa del derecho de todos los que habitan en este país. No digo todos los colombianos, porque también defendemos el derecho de quienes no son colombianos, pero habitan en este territorio. Y la otra línea es la protección de los recursos públicos que se han colocado en disponibilidad y disposición para garantizar el goce efectivo de ese derecho. Y hago subrayada una palabra de la anterior frase: recursos públicos, no son privados, aunque sean operados o administrados por algunas entidades de esa característica. Son públicos y por lo tanto deben tener la vigilancia,
del Estado para que cumplan su propósito definido en el ordenamiento jurídico. Nosotros tenemos igualmente claro que desde el 22 de agosto del año anterior, cuando llegamos, enfrentábamos un reto que debe tener como primer componente el respeto hacia la ciudadanía. Y por eso la ciudadanía pidió orientar la superintendencia hacia este enfoque, el que ustedes ven reflejados en esta diapositiva. Defensa del derecho a la salud de quienes aquí residen y la protección de los recursos públicos de la salud, que son la plataforma de garantía, el vehículo para poder cumplir con el derecho a la salud antes mencionado. En ese orden de ideas, nosotros trabajamos por restablecer un componente que estaba absolutamente dormido en esta entidad. Si bien es cierto que se venían cumpliendo con acciones de vigilancia y de inspección, había un control exageradamente débil. Tanto que no se hacía, y si se hacía, entonces no resolvía de fondo la problemática encontrada a partir de un comportamiento inadecuado de los vigilados. Ese tipo de circunstancia llevó a generar una dinámica de cambio en el enfoque que debía conducirnos a un escenario fortalecido del control. Y se ha trabajado en 3 vías en ese sentido. Una, el Plan Nacional de Desarrollo contempla artículos que son el escenario de bitácora por los 4 años de gobierno para el fortalecimiento del control desde la superintendencia. Otra vía es el proyecto de ley 339 que tiene su curso en el debate congresional en la actualidad, y como lo vamos a ver más adelante. Y la otra vía es la actuación en presente frente a ese tipo de responsabilidad, porque la superintendencia es una entidad que no solamente vigila e inspecciona, sino también tiene que controlar. Y el control con los diferentes propósitos del control. El control sancionatorio para el que incumple, pero que tiene también de manera colateral otros impactos. Persuasivo, para efectos que quienes tienen como referente el actor que ha cometido la falta se dé cuenta que el que la hace la paga. Pero también para que quien comete la infracción no reincida ante ese tipo de falta. Es por eso que entonces, como ustedes lo ven aquí, empezamos a generar actuaciones que la ciudadanía venía pidiendo. Y por ello, frente a los diferentes tipos de actores intervinientes en el sistema, empezamos a generar este tipo de actuaciones que son representadas en sanciones de carácter pecuniario, multas. Y por eso nosotros, en este periodo que llevamos, desde el mes de agosto al final, en la última semana, cuando llegamos a esta dependencia, hemos impuesto multas por más de 75,000 millones de pesos, motivadas precisamente por actores que al incumplir sus roles desprotegían a los usuarios o hacían un uso indebido de los recursos públicos bajo su responsabilidad asignados. Y entre ellos tenemos aquí presentes diferentes tipos de actores que no hicieron lo que tenían que hacer. Y es por ello que ustedes ven ahí relacionados lo que se hizo, por ejemplo, con la EPS Sura, ante una desprotección evidente de una usuaria de la edad de 75 años aquí en Barranquilla, en condición además de discapacidad, vulnerable, y por eso la sanción de 5.800 millones de pesos, con el carácter persuasivo para que no se siga infringiendo el derecho a la salud. Hace un par de semanas se notificó a la comunidad en general hechos relacionados con una IPS, Fabilú, en la ciudad de Cali, con una multa por no entrega de medicamentos y omitir atención de pacientes por 2.900 millones de pesos. A nivel territorial, estamos generando la exigencia de las responsabilidades y el cumplimiento de las obligaciones de quienes como mandatarios territoriales tienen que generar ese cumplimiento. Y por ello, frente a hechos ocurridos en los años
2018, 2019 y 2020, la superintendencia multó con cerca de 3.000 millones de pesos a los mandatarios de los departamentos del Magdalena y del Atlántico. Comportamientos relacionados con mala práctica gerencial llevó a que un exfuncionario que tenía como responsabilidad gerenciar una empresa social del Estado localizado en el municipio de Ocaña, en norte de Santander, el Hospital Emiro Quintero Cañizares, recibiera una multa, él como persona natural, frente a la responsabilidad como representante legal de 250 millones de pesos. Y así también le impusimos otra sanción de esas características a la gobernación de Chocó por mala gestión en garantizar la salud de la población residente en ese municipio. No solamente ese tipo de actuación hemos venido cumpliéndola, tenemos dentro del enfoque de hacer responsables a personas de carne y hueso y multarlos por el comportamiento indebido, de manera reciente, a un ex representante legal de la EPS Comeva, hoy en liquidación, tiene que responder con 1.000 millones de pesos por el mal enfoque gerencial que adelantó esta entidad frente a la responsabilidad que tenía con sus usuarios. Medidas de otro corte. En este momento, ya llevamos, desde nuestra llegada a la superintendencia, la liquidación de 4 entidades, todas empresas promotoras de salud o programas de empresas promotoras de salud de cajas de compensación familiar. En su orden, de acuerdo al proceso cronológico, tenemos Convida, Confamiliar, Huila, Confaguajira y recientemente Ecopsos. Y complementario a este tipo de sanciones que proceden desde el ordenamiento jurídico actual, vigente y que nosotros recibimos, nosotros no hemos generado ningún marco normativo nuevo. Estamos utilizando el arsenal existente, vigente, antes de nuestra llegada. Y hemos por ello colocado también frente al conocimiento de la opinión medidas como la intervención para administrar de una EPS significativamente grande como es ASMED Salud, por circunstancias relacionadas por prestación de servicios inadecuados y por circunstancias administrativo-financieras que conllevaban precisamente a las debilidades en la prestación del servicio. Gabriel Riveros, exministro, cordial saludo. Y hemos generado otras actuaciones que han llevado a tomar decisiones. Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla se generó una medida cautelar a la IPS MIRRED, que es la plataforma de prestación de servicios de carácter público en los 3 niveles en este distrito, por una desatención a un paciente que llegó a la urgencia y no fue atendido oportunamente, y además se le requirió un depósito o un elemento de soporte contable para poder ser atendido, siendo una urgencia vital. Hemos colocado en el radar de nuestras actuaciones los entes territoriales. Y es por eso que hemos generado un total de 38 auditorías en territorios a nivel de las secretarías de salud. Y hemos detectado circunstancias que próximamente serán informadas a la opinión. Pero también las clínicas y los hospitales, clínicas privadas, han sido sujetos de nuestras visitas. Y en este periodo, cercano a los 9 meses, hemos completado 41 de ellas. Y han arrojado igualmente hallazgos compatibles con elementos suficientes para que la superintendencia tome decisiones, genere actuaciones y eventualmente, de acuerdo con el transcurso del proceso que se surte en este momento, han sido trasladados a diferentes tipos de instancias. Unas que tienen características de orden disciplinario y han sido trasladadas a la Procuraduría General de la Nación, unas de índole fiscal y han sido trasladados a la Contraloría General de la República, otras con evidente componente penal, y ellos han sido trasladados a la Fiscalía General de la Nación, y muchos
de estos hallazgos, que son competencia propia de nosotros, están en este momento surtiendo el debido proceso en la Delegada de Investigaciones Administrativas. Además de eso, estamos procurando que nuestras soluciones frente a las circunstancias de incumplimiento sean realmente soluciones y no generen problemas concomitantes o sobrevinientes. Por ejemplo, en el momento de designar a nuestros agentes especiales de justicia, sean liquidadores, sean contralores, sean interventores, una vez asumen en posesión su responsabilidad, tienen la obligación de generar notificación y denuncia de las irregularidades encontradas a partir de quienes le precedieron en el cargo que entonces ellos empiezan a ocupar. Y revisamos los honorarios de estas personas y encontramos que en muchas ocasiones entidades avanzaban en su proceso de detrimento patrimonial por los exagerados honorarios que recibían a estas personas. Y redefinimos mediante una estrategia de cálculo los honorarios que deben ser pagadas a estas personas con base en criterios técnicos. Y poco a poco hemos ido renovando el grupo que encontramos como interventores, liquidadores y contralores. Y eso ha generado dos circunstancias positivas. La primera, trabajo con un equipo de confianza, pero también lo hacen a un valor económico significativamente menor al que venían pagando a quienes antes venían desempeñando esos roles. No contribuimos al detrimento que ellos en la anterior administración venían generando al llevarse sumas de dinero, incluso con características de vinculaciones perpetuas. Y tenemos en el escenario nacional experiencias negativas de personas que llevaban años y años como agentes especiales de justicia de la superintendencia, pero esa vinculación en años no se traducía en impactos de rescate de la entidad donde estaban asignados, ni mucho menos en beneficio de la población que acudía a ellas, sea en características de afiliación o en características de búsqueda de prestación de servicios. Por ello generamos una circular recientemente donde de manera específica, en territorio específico como es el de La Guajira, establecimos unas responsabilidades a los diferentes actores que en ese territorio tienen responsabilidades con la financiación, con el aseguramiento, con la prestación y obviamente con el direccionamiento territorial como autoridades allí presentes. Eso incluye Gobernación de La Guajira, Distrito Capital de Riohacha y los municipios accionados por la Corte Constitucional para garantizar, de acuerdo con lo que estableció una sentencia, la T-302, la garantía del derecho a la salud de esta población predominantemente indígena. Y aunque allí se menciona que es a la población wayú, nuestro enfoque va más allá de esa etnia. Y por ello contemplamos dentro de nuestras obligaciones el acompañamiento en garantía del derecho a la salud, no solo de los wayú, sino de los que también hacen parte como poblaciones indígenas, los cancuamos, los arhuacos, los wiwa, que también tienen derecho a que se les defienda en sus aspiraciones de ser bien atendidos. Y cuando nos vamos al análisis de los territorios, encontramos un estado de criticidad extrema en algunas zonas del país. Y caracterizamos 13 territorios que son compatibles con el ordenamiento territorial de tipo departamental. Y los mencionamos allí: Putumayo, Arauca, La Guajira, Risaralda, Valle, Antioquia, Chocó, Santander, Bogotá, Meta, Amazonas, Vaupés, Vichada y Guaviare. Ese tipo de circunstancia ha hecho que desarrollemos estrategias y metodologías para que se traslade la institucionalidad de la superintendencia a estas zonas y se transfiera a ese territorio la operación de cada una de las delegadas que tiene la superintendencia y permita desde el terreno administrar inspección, vigilancia y control por parte de nosotros. Y para ello
hemos desplegado presencia funcional de manera reciente en el último mes a 3 zonas. Putumayo, 1 semana. Arauca, 1 semana. La Guajira, 1 semana. Y a través de ese tipo de actuación hemos generado un importante proceso de identificación de circunstancias e igualmente hemos concertado planes de obligatorio cumplimiento. Por ello, cuando nosotros establecimos esta metodología, generamos con énfasis especial el tema de la vulneración de los derechos de la salud de las personas en el departamento de La Guajira. A tal punto que nosotros decidimos colocar una oficina territorial de la superintendencia en La Guajira, bajo unas características únicas y especiales de esta oficina frente a las demás oficinas territoriales de la superintendencia, y que me voy a permitir explicar y por qué. Todos sabemos los enfoques diversos que existen entre la cosmogonía, como la miran los indígenas, y los que no lo somos. Teníamos que enfocar desde la biculturalidad este tipo de abordaje de la inspección, la vigilancia y control. Hicimos una convocatoria para proveer el recurso humano que allí labora desde el 25 de marzo. Todos nativos de La Guajira. Se presentaron 600 aspirantes. Wayuu, Wiwa, Cancuamo, Arhuacos, en cumplimiento de requisitos de exigibilidad formativa y de experiencia. Y hay un grupo inicial que los cumplió. Por eso es la única oficina que tiene una señalética dentro de su estructura operacional que funciona en español, en inglés, en Wayunaiki y en braille. Eso ha permitido que personas que jamás pensaron que podían ser escuchadas, atendidas en su forma de expresión básica, hoy pudieran hacerlo. Y ante ese tipo de comunicación fluida que por primera vez se tiene en el idioma que ellos manejan, es que estuvimos hace un par de semanas. Y podemos hacer un trabajo para identificar dentro del comportamiento especialmente revisado en 5 EPS, 4 de ellas indígenas, las IPS indígenas, pero también los territorios. Y el mismo primer día de inicio de la actividad de la semana, generamos órdenes de inmediato y cumplimiento a la gobernadora de La Guajira y a los alcaldes de los 4 municipios accionados, entre ellos Riohacha, como distrito capital, Uribia, Manaure y Maicao. Y están sintiendo que hay superintendencia. Nunca antes hubo tanta cantidad de recursos financieros en un departamento como La Guajira, disponibles desde el aseguramiento para garantizar prestación de servicios oportunos. Pero nunca antes ha habido tanta muerte evitable, tanto de características de mortalidad materna como de menores de 5 años, con altísimos componentes de desatención desde la perspectiva del mantenimiento de la salud, que no se hace, de la protección de la salud, que no se hace, de la identificación precoz a través de las estrategias de identificación precoz de las patologías, que no se hace, pero sí cobran esa plata mensualmente al sistema. Ese tipo de circunstancia hace que definitivamente nuestra motivación es que el ciudadano sienta que somos solidarios con ellos y no cómplices de los infractores. Los vigilados son eso, vigilados, pero no somos tolerantes con el incumplimiento de obligaciones. Manejamos escenarios de diálogo. Me he sentado con Carmen Eugenia como representante de las aseguradoras del régimen subsidiado. Antes de ayer venimos a estar con el grupo de las EPS que acompañan el proceso de revisión del texto que inició tránsito ayer en plenaria. Ahí estaba Pablo como representante de Sura. Manejamos un diálogo respetuoso
pero la distancia está también presente. No podemos ser cómplices de lo malo que se hace por parte de algunos actores. Y por ello, la ciudadanía ha recuperado en nosotros el componente que había perdido: confiabilidad, credibilidad y confianza. Por ello, nosotros lo que queremos definitivamente es garantizar un mejor proceso de prestación de nuestros servicios. Y es así como en el anteproyecto de presupuesto para el año 2024 tenemos la ampliación de las 8 sedes regionales a 6 más, que serían 14, teniendo unos criterios de priorización de dónde nos ubicamos preferencialmente, y obviamente se relacionan con la criticidad del sector salud en este momento. La idea es progresar. Quedó definido en el Plan Nacional de Desarrollo y se pretende en la reforma actual la presencia funcional y visible de la superintendencia en todo el mapa colombiano. Lo que espera el ciudadano finalmente es que se le garantice el derecho a la salud. El ciudadano se cansó de escuchar de una superintendencia cuáles eran las faltas cometidas y quién las cometía. El ciudadano quiere saber también qué hace la superintendencia con ese insumo informativo, porque desea poner su dinero, porque el recurso de la salud es público de cada uno de nosotros. Quiere colocar su dinero en manos seguras, y para eso se requiere un vigilante, un inspector y un controlador que satisfaga esas expectativas. Dentro de esa dinámica de mejoramiento de la capacidad resolutiva, nosotros en este momento hemos ampliado las líneas de comunicación con nosotros para que exista el nexo de llegada de la petición, del reclamo, de la denuncia, de la queja, todas caracterizadas por inconformidad y por manifestación de procuramiento de apoyo en la atención y en la garantía de la atención en salud. Y establecimos desde el mes de febrero una línea directa que se conecta con Presidencia de la República, y revisamos en línea permanente y atendemos en línea permanente, y se da un informe todos los lunes a las 7:30 de la mañana de los casos que al respecto se han generado y las soluciones también. En el día de ayer, ¿qué hicimos en el día de ayer? Esto es dinámico. Ayer empezó el día en Pasto. Removimos al interventor que estaba en Emsanar EPS, que es la nota que aparece a la derecha en la parte superior, y hemos designado y se ha posesionado un nuevo interventor que debe garantizar en un plan de corto tiempo un timonazo de redireccionamiento a esa EPS muy importante en la zona suroccidental del país. Continuamos haciendo una crítica soportada de aclaración ante una falsa narrativa de unos gerentes de hospitales públicos que fueron instrumentados para tratar de echar abajo una resolución que generamos nosotros de una medida cautelar a unas EPS, entre ellas Emsanar, Asmed Salud, Dusacaui, una EPS indígena con predominio territorial en La Guajira, para generar controles de la plata. Esa figura se nos trató de endilgar una responsabilidad que teníamos bloqueados a los hospitales por falta de pago. Y lo que hemos hecho es agregar al proceso solo 3 días más. Pero ¿qué hemos encontrado con la figura del contralor que hemos asignado a estas EPS? Primero, gerentes de EPS que tienen, y aquí está Olga Lucía, y ayer le dije, no dejes que instrumenten a tus gerentes que los representas. Gerentes que postulan un pago y se evidencian circunstancias como concentración de pago. Es decir, que al momento de pagar tienen preferencia y privilegio para algunas IPS y discriminación y perjuicio para otras. Y hemos aguantado esas programaciones de pago porque hemos encontrado que lo que se va a pagar no es lo que se atendió.
Entonces, yo no puedo permitir en mi condición de responsable de esta agencia de control que, estando consciente que lo que se va a pagar no es lo que corresponde, se permite el pago. Entonces el Contralor interviene, nos notifica, reprogramamos, informamos a ADRES y ADRES desembolsa. Lo que se pretende es, en aras de la transparencia y la certidumbre del transcurso entre actores del dinero, es que lo que se pague corresponda a lo que se atendió, corresponda a lo que se facturó y no se pague de más, y no se pague de manera preferencial a algunos y de manera discriminada a otros. Pero algunos no entienden que para poner orden a veces hay que demandar de 2 o 3 días más en el proceso. Yo prefiero demorarme 2 o 3 días más, pero no ayudar a que la plata se siga perdiendo en el sistema. Y finalmente, en Cartagena estuvimos en la experiencia positiva que mostré al inicio de la presentación, donde un hospital intervenido hizo la formalización, apreciado Gabriel, de 141 personas desde el proceso de intervención, que parece increíble, porque la gente asocia a una dificultad financiera de inviabilidad. ¿Y cómo voy a formalizar? Cuando se administra bien los recursos, la plata alcanza. Llevamos en ese hospital 505 nuevos funcionarios de planta en 9 meses. La meta, al final de la prórroga de esa intervención, esperamos haber formalizado a todos, cerca de 900 personas. Y estuvimos también en el Hospital Universitario de Cartagena, que es el Hospital Universitario del Caribe, en la parte inferior derecha, y hemos tomado medidas de control. Esta entidad hospitalaria se le levantó la intervención 7 días antes de que nosotros llegáramos al gobierno. Se levantó, y la foto entre ese día del levantamiento de la intervención y ayer es deterioro progresivo en todos los frentes. El mensaje es claro. Colocamos una medida especial de vigilancia con Contralor. Removimos al revisor fiscal ayer y el gerente desde ayer tiene un Contralor nuestro. 6 meses para que arreglen lo que tienen que arreglar. Lo vemos como una medida de protección preventiva para evitar una intervención. Pero depende de quienes administran el hospital que eso sea posible. A las personas no les gustan que los disciplinen. Realmente es incómodo recibir disciplina y en ocasiones administrarla. Son medidas impopulares, son medidas que se cuestionan porque incomodan. Pero no llegamos para ser populares. Nuestro interés no son las mediciones de rating de popularidad, sino de protección al derecho a la salud y protección al recurso público que permite el goce efectivo de ese derecho. Y es así como nosotros, frente al tema de los recursos, vamos a mencionar algunas cifras. Se viabilizó el pago a través de las reservas técnicas de las EPS de casi 850.000 millones de pesos. De ellos se beneficiaron 2.255 entidades prestadoras, tanto públicas como privadas. Se facilitó el saneamiento de cartera por más de $500 millones de pesos, 517.000 millones de pesos para 231 clínicas y hospitales a través del proceso territorial de conciliación. El proceso de jornada de conciliación en la ciudad de Riohacha. Voy a ver cuánto va hoy en esta jornada. Hasta el momento van para clínicas y hospitales de los departamentos de Cesar y Guajira rescatados para pago a prestadores 12.582 millones de pesos. Al final del día la cifra tiene que ser mayor porque apenas está iniciándose el segundo día. A los prestadores les interesa que la plata les llegue y a los aseguradores les interesa tener pagadas sus deudas. Y a nosotros nos interesa ordenamiento en el pago para garantizar continuidad de la atención. Expedimos una circular que próximamente haremos públicos los resultados una vez sean notificados los actores comprometidos por la infracción frente
al no traslado del recurso de la UPC en el incremento del año 2023. Y nos daremos cuenta cómo medidas que tienen vigencia iniciadas el 1 de enero, aún hoy no son puestas en práctica por algunos actores. Estamos en el proceso de consolidación informativa porque se hizo bajo la estrategia de autorreporte de pagadores y autorreporte de prestadores. Cruzamos y ya empezamos a ver que hay incrementos del 0%, es decir, no lo hubo, pero a ellos, como aseguradores, sí lo percibieron en el 16 punto y pico por ciento que se recibió por parte del sistema al incrementar la vigencia 2023 en el valor de la UPC. Igualmente, estamos trabajando con entidades hospitalarias dentro del propósito de no liquidar hospitales públicos. Reitero aquí nuevamente lo que dijo el presidente Petro: los hospitales públicos no se liquidan, pero hay que rescatarlos. Y por ello ya se han construido escenarios de mejoramiento para 23 hospitales de estas características. Hace 2 días se generó la publicación de la categorización de riesgo financiero en las ESES. Ese tipo de ranking va a orientar el proceso frente al ordenamiento cronológico de abordaje de los planes de mejoramiento. Pero el hecho de que no vayan a ser liquidados no quiere decir que no vayan a tener actuación vigilante de la superintendencia. Hay que garantizar ese abordaje inspectivo, controlador de parte de esta entidad. Nosotros no llegamos para perpetuar actuaciones especiales de justicia desde la superintendencia. Y por eso hemos devuelto a la territorialidad entidades hospitalarias que venían siendo sometidas a medidas de la superintendencia. Pero si los gobernantes que llegan no hacen lo que tienen que hacer con lo que están recibiendo en devolución de gobernabilidad como entidades hospitalarias, pues vamos a volver a actuar. Porque no podemos permitir que se dañen procesos de recuperación institucional de estas entidades. Y hacemos el tránsito hacia la reforma. Hay una serie de artículos que fueron aprobados en el texto que pasó primer debate en la Comisión Séptima y que hoy está en el proceso de inicio del segundo debate en plenaria. Hay que dar las gracias a los congresistas de la Comisión Séptima que permitieron ya un listado importante de herramientas para la superintendencia. Hoy, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, que va a estar más tarde con nosotros, está liderando el proceso congresional y de diálogo participativo con los actores, con los congresistas y con las diferentes fuerzas asociativas y gremiales para conducir el tránsito en este debate que a continuación debe darse en la plenaria de la Cámara. Y algunas cosas que me voy a permitir mencionar ya para el cierre de estos artículos que están allí y que especialmente se relacionan con lo que en el pasado Congreso yo me permití mencionar que debían ser el norte de la superintendencia y que ya están plasmados como articulado. Incluimos algo que fue clamor en las diferentes audiencias preparatorias, en los diferentes escenarios territoriales. Fueron más de 15 audiencias. La gente pedía que la superintendencia tuviera unas herramientas fuertes de control. En este momento, la superintendencia llega en el tema, por ejemplo, de la pérdida de recursos en entidades aseguradoras que han pasado a procesos liquidatorios a identificar la pérdida del recurso. Pero resulta que estas entidades se liquidan y queda un portafolio de deuda con privados y con públicos multimillonario. Y los dueños reales de esas EPS no aparecen. Aparecen otras personas colocadas allí y no se puede rescatar el dinero. Nosotros estamos pidiendo el levantamiento del velo corporativo para llegar hasta los verdaderos dueños de las entidades y llegar a donde hoy están los recursos. Y esa actuación nos debe llevar
al rescate de una cantidad importante de recursos del sistema que son de carácter público y que hoy aparecen bajo la categorización de privados en el bolsillo de unos bandidos. Y creo que la gente quiere eso. Y es lo que estamos trabajando. Este proceso que hoy les estoy mencionando está en el inicio transformacional de un cambio sectorial que en este momento tiene la connotación de proyecto de ley, pero que esperamos que una vez surtido el proceso tenga el alcance de ley de la República. Por eso, hace 2 minutos antes de su llegada, señor ministro, decíamos que se está haciendo un liderazgo de parte suya en el Congreso de la República para que las pretensiones válidas y legítimas de la ciudadanía por tener un sistema de salud viable, compatible con el respeto al derecho a la salud, sea posible. Y ese tipo de enfoque de la superintendencia, que no sea solo espectadora de lo que pasa, sino generadora de acciones que impidan que ocurran lo que no debe pasar, es el tipo de superintendencia que queremos quede definida en la ley una vez se surta el proceso congresional que está dándose. Nadie está en contra de darle duro a la corrupción. Por eso queremos una superintendencia con dientes de hueso, porque las que tenemos ahora son de leche y cuando tratamos de morder al infractor se nos caen. Queremos ese tipo de facultades. Son pretensiones válidas y legítimas por un mejor control. Cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, teníamos claro que no íbamos a transitar un camino de rosas, sino de espinas. Pero anunciamos en próximos días, independiente del tránsito de la ley, asuntos que son para todos beneficiosos, incluso para quienes no quieren la reforma. En los próximos días se van a anunciar medidas importantes frente a actores infractores, crónicamente infractores, tanto aseguradores como prestadores, en defensa del derecho a la salud de las personas. Con el doctor Jaramillo próximamente, tal vez la próxima semana, vamos a hacer pública la primera política sancionatoria de la Superintendencia Nacional de Salud, que obedezca a criterios técnicos, que tenga una dosimetría técnica para aplicar sanciones y no como nosotros encontramos que era parametrizada por el afecto o el desafecto entre el vigilante y el vigilado. Otro logro para generar equidad. Y lo vamos a hacer público en los próximos días. Pero también, probablemente en el mes de agosto, es nuestro propósito, mostraremos el nuevo enfoque que vamos a darle a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Ya encontramos en el proyecto de ley un componente que es, y ustedes lo ven aquí cuando he hecho para atrás, el principio de celeridad en el artículo 94. Pero, además de eso, vía reglamentación, vamos a abordar ese tema para que el ciudadano tenga la posibilidad real de que se le solucione en el tiempo que es su problema, no en el tiempo del funcionario de la superintendencia. Cuando llegamos, encontramos que una pretensión de ayuda de un ciudadano finalmente era atendido por parte de la superintendencia después que el actor infractor le respondía al ciudadano. Y encontramos casos tristes de personas que colocaron una solicitud de ayuda y cuando la superintendencia le respondió, ya no le respondió a la persona que era paciente, sino le respondió a los familiares del ahora fallecido. Eso lo cambiamos. Nosotros documentamos en lo que va de nuestro periodo más de 1 millón de quejas. No podemos continuar así.
por eso el enfoque nuevo que vamos a tener. Mensajes de cierre. Somos defensores de la red pública hospitalaria, pero también defendemos a quienes desde lo privado adelantan la prestación de los servicios en los niveles de atención y grados de complejidad que ellos participan en el escenario. No se van a liquidar hospitales públicos. Es el principal patrimonio social de las comunidades, Julio. Lo ha sostenido en varios escenarios. No podemos esperar más para transformar la realidad del sistema actual. Y esta criticidad que ustedes han visto, que les he presentado, en búsqueda de sostener un Estado fuerte, no se arregla con medidas cosméticas, ni estéticas, ni paliativas, sino con medidas profundas, estructurales y medulares. ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros en eso? Todos los colombianos merecemos vivir sabroso. Pero además de eso, nuestro propósito es que vamos a continuar en esta labor hasta cuando la dignidad y el respeto al derecho a la salud se vuelvan costumbre en este país. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.